Y el nombre es Tomemos notas sobre Tesalónica, o simplemente tomemos notas, entendiendo que es el ejercicio que hacemos de poder leer la Escritura, predicarla y asumir que tenemos muchas cosas que aprender, en particular de la iglesia de los tesalonicenses, que es una iglesia muy singular porque Pablo dice que es una iglesia modelo, ¿okay? Es decir, es una iglesia ejemplar. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Primero a los tesalonicenses 1, 4 al 6. Dice: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La semana recién pasada vimos 2 puntos entre los versículos 1 al 3. Por un lado, la relación entre los mensajeros, Pablo, Silas y Timoteo, y esta iglesia que estaba en esta zona, en esta ciudad llamada Tesalónica. Y como decíamos, Tesalónica era un centro comercial donde se concentraban personas de muchas partes, ¿no? Y había también, por consecuencia, paganismo, diversas creencias, y también allí habitaban judíos que rechazaban el mensaje del Evangelio, o que rechazaron algunos el mensaje del Evangelio. Aprendimos entonces que el antagonismo que la iglesia puede enfrentar, que el mensaje del Evangelio puede enfrentar, jamás va a poder detener el avance del Evangelio. Jamás podrá detener el avance del mensaje del Señor Jesucristo. Vimos en Tesalónica a los mensajeros, Pablo, Silas y Timoteo, como comprometidos, pero también esta iglesia comprometida con el mensaje del Evangelio. Y hoy nosotros, no sé si usted ha visto cuando en las Olimpiadas corren los atletas, ¿no? Los que hacen el cambio de posta, se dice, y se pasan el testimonio, 4x100 creo que se llama, por lo menos una de las carreras, y va corriendo el primero y le pasa el testimonio, el otro sigue, y bueno, obviamente el que lo recorre en menor tiempo gana. Así también la iglesia, a través de los siglos, estamos tomando el testimonio, ¿sí? Para correr esta carrera. Amén. Y debemos recibirlo y debemos comprometernos, tal como nos muestra el ejemplo de Pablo y nos muestra el ejemplo de esta iglesia en Tesalónica. Lo segundo también que vimos la semana anterior es que Pablo mencionó 3 virtudes de esta iglesia. Su trabajo de amor, primero su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en el Señor Jesucristo, en el retorno. Y Pablo daba gracias a Dios por estas virtudes que se desarrollaron en Tesalónica. Esto nos enseña al menos una cosa, y es que debemos dar gracias a Dios por los avances de nuestra iglesia local. Y también no solo dar gracias, sino que sentirnos desafiados a la madurez y a una fe más evidente, a un amor más esforzado y a una esperanza en el retorno de Cristo mucho más latente, una esperanza que de verdad afecte nuestras decisiones y nuestra manera de enfrentar la vida. No simplemente tener la segunda venida del Señor Jesucristo como algo que algún día va a pasar, pero ese día no está cercano, por lo tanto no me afecta. No, iglesia, tenemos que recuperar este sentido de urgencia que tenían nuestros hermanos del primer siglo, donde ellos tenían por inminente la llegada del Señor Jesucristo. Entonces eso afectaba todas sus decisiones. Amén. Dicho este pequeño resumen, retomamos entonces en el versículo 4 que hemos leído y seguiremos viendo qué caracterizó ahora a estos mensajeros del Evangelio, representados por Pablo, Silas y Timoteo, y también cuál fue la respuesta de esta iglesia de los tesalonicenses. Pero antes de seguir, como siempre hacemos, vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos un momento. Padre, te damos gracias esta mañana. Tú nos permites una vez reunirnos como iglesia local en torno de tu palabra. Te ruego, Dios, que tú uses al predicador y que también la iglesia, Señor, pueda abrir sus oídos a atender el mensaje, de manera que este sea una semilla que se planta en buena tierra para que fructifique
y entonces podamos glorificar tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos entonces, como les decía recién, en este pasaje que acabamos de leer, que tenemos fieles mensajeros, pero también fieles receptores del mensaje del Evangelio. Lo primero que vemos en el verso 4 es la certeza de la elección. El texto dice, sabemos, hermanos amados, de la elección de ustedes, refiriéndose a los tesalonicenses. Otra versión de la Biblia, la NBI, dice, hermanos amados, sabemos que Él los ha escogido. Es decir, Pablo y sus compañeros tenían una certeza respecto de los tesalonicenses. ¿Cuál era? Que Dios les había escogido. Y antes de dedicarnos un poco a esta afirmación de la elección de Dios, quiero que pongamos nuestra mirada en este término, hermanos amados de Dios, que es otra forma también de referirse a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Quiénes conformaban esta iglesia? Bueno, sabemos que era una comunidad de creyentes, pero para tener una mejor idea, vamos a Hechos, capítulo 17, versos 2 al 5. Dice, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud, escuche muy bien, de temerosos de Dios y muchas mujeres principales. Algunos de ellos creyeron, se refiere a los judíos, ¿sí? Y luego, junto a una gran multitud de griegos, temerosos de Dios y muchas mujeres principales. Verso 5, pero los judíos, los que no creyeron, obviamente, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Entonces esta gran multitud de griegos temerosos de Dios eran seguidores del judaísmo, pero no eran totalmente conversos al judaísmo, porque se suponía que si ellos querían convertirse al judaísmo, tenían que practicar la circuncisión, algo muy resistido por los gentiles, o por los griegos en este caso. El bautismo personal también hacían los judíos, y ofrecer un sacrificio cuando fuera posible en el templo de Jerusalén. Esos eran 3 requisitos que se establecían para un prosélito, para un discípulo que quería ser judío, y eran precisamente los que habían escuchado el mensaje del Evangelio y habían respondido. Un comentarista dice, unos pocos judíos y una gran multitud de gentiles. La iglesia entonces era predominantemente de carácter gentil. Esta iglesia en Tesalónica era mayoritariamente personas gentiles. ¿Qué significa? No judíos, como lo somos nosotros hoy. Pablo está recogiendo una abundante cosecha de la actividad misionera de los judíos en Tesalónica, porque muchos gentiles habían puesto su fe en el Dios de Israel, aunque rechazaban la circuncisión, como yo les decía antes. Estas mujeres que se nombran también, que dice que son mujeres principales, hay 2 maneras de entenderlo. O eran mujeres que ocupaban lugares de liderazgo en la ciudad, o eran esposas de autoridades de la ciudad. Pero es aún llamativo que ya de inicio el mensaje del Evangelio también llegó a este tipo de personas que ejercían cierta influencia importante en la ciudad. ¿Ok? Esto nos permite hacernos una idea, ¿no?, de quiénes eran las personas que constituían esta iglesia en Tesalónica, que ahora Pablo, ¿cómo les llama? Amados hermanos de Dios. Eran mayoritariamente gentiles. Y aquí tenemos que hacer un contraste, porque ¿quién era el apóstol Pablo? O más bien, ¿quién era Pablo antes de su conversión? Pablo era fariseo de fariseos, una secta judía, estricto observante de la ley, y no solo eso, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Para quienes los gentiles, en la mentalidad del Pablo fariseo, no le resultaba nada agradable lidiar con los gentiles. ¿Ok? Para un judío, sentarse a la mesa de un gentil era algo que no podía ser aceptado. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo se acercaba a personas que no eran judías, los fariseos de la época lo miraban con recelo. Esa era la distancia que había entre un judío y un gentil. Pero vemos cómo aquí Pablo, convertido a Jesucristo, llama a estos hermanos, amados hermanos míos. Dios había roto por completo
sus prejuicios religiosos para abrazar en Cristo a cualquiera. Si estás en Cristo, no importa si eres griego, si eres gentil, si eres romano, no importa si eres hombre o mujer, si estás en Cristo, dice Pablo, tú eres amado hermano mío. Vemos este poder extraordinario de Dios, sin límites, porque es capaz de romper el orgullo y la soberbia del corazón de un hombre como Pablo. Y eso mismo debe ocurrir con nosotros, hermanos amados. También debe pasar con nosotros nuestra mirada respecto de quién Dios llama, no debe ser con prejuicios de ningún tipo. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, líbrenos el Señor de levantar nosotros cualquier tipo de diferenciación, cualquier tipo de recelo, cualquier tipo de discriminación, bien digo, en cuanto a las personas, ya sea por su origen económico, por su origen socioeconómico, por su nivel de educación, por su país, por su color de piel. Nada de eso importa, porque si han puesto su fe en el Señor Jesucristo, somos uno en Cristo. En la iglesia deben desaparecer todo tipo de barreras, hermanos. Aquí no importa quién tiene más o quién tiene menos. Aquí no importa cómo tú luces. Aquí lo importante es que estamos en Cristo. Y eso nos hace amados en Dios, hermanos en Dios. Dicho esto, ¿no? Volvamos al asunto de la elección de los tesalonicenses que Pablo y sus compañeros dan por cierta. Ellos estaban seguros de que Dios había escogido a estos hermanos. Y es algo muy interesante. ¿Por qué Pablo escribe esto? Yo tengo certeza de que ustedes son escogidos de Dios. Vamos a ver algunos asuntos respecto de la elección de Dios, por lo tanto. No vamos a agotar el tema, pero sí vamos a ver lo que el texto nos permite afirmar. MacArthur comenta respecto de la elección que los cristianos son elegidos, escogidos por Dios únicamente por su propósito amoroso y soberano, sin ningún mérito de sabiduría humana. Y yo le invito a que nosotros podamos pensar en nuestra propia experiencia. ¿Qué méritos puede presentar alguno de nosotros para justificar de que Dios le haya escogido? Alguien podría levantar su mano y decir, bueno, yo era una persona correcta o yo hice tal mérito para que Dios me llamara. Si somos honestos, no hay ninguna razón que pudiésemos decir alguno de nosotros para que Dios nos escogiera. Nada nos hace escogibles. Es solo la gracia del Señor manifiesta. Porque ¿cuál es el estado natural del hombre? ¿Cuál es el estado espiritual del hombre? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios. Por lo tanto, para cualquier hombre es imposible inclinarse hacia Dios, escoger a Dios. Es Dios quien nos ha escogido como a sus hijos, así como lo hizo en la experiencia de los tesalonicenses. Efesios capítulo 1, verso 4. ¿Cuándo hizo Dios la elección? ¿Cuándo Dios hizo esta elección de los tesalonicenses, de los cristianos que ha llamado a través del tiempo? Si tú estás hoy en Cristo, Dios te ha escogido. ¿Cuándo lo hizo? Capítulo 4, verso 1. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y la pregunta que yo les hago hoy día, hermanos, para aclarar más esto, ¿estábamos nosotros antes de la fundación del mundo? ¿O habíamos hecho algo nosotros antes de la fundación del mundo para que Dios nos escogiera? No, si no estábamos presentes, ¿qué íbamos a hacer? Y aquí el texto nos está diciendo que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Luego, ¿con qué propósito nos ha escogido Dios? El texto también nos lo responde. Dice, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Esto nos ayuda a traer más luz a nuestro texto y a la pregunta de por qué Pablo y sus compañeros tenían certeza de la elección de los tesalonicenses. Como comenzamos a ver la semana anterior, los tesalonicenses estaban poniendo en evidencia en sus vidas este propósito de la elección que vimos en Efesios, ser santos sin manchas delante de Él. Vimos la semana pasada 3 virtudes que hablan de eso: la obra de su fe, el trabajo de amor y la esperanza cierta en el retorno de Jesucristo. Por eso es que Pablo, al mirar la actitud, al ver la actitud, al recibir el reporte de parte de Timoteo de cómo estaban comportándose estos hermanos, tiene la certeza de la elección de ellos.
Porque Pablo, al igual que nosotros, no estaba antes de la fundación del mundo, cuando Dios escoge a su pueblo, a sus hijos. Pero Pablo vio los resultados de la elección de la vida en los tesalonicenses. Él vio cómo ellos se estaban comportando. La certeza de que somos hijos de Dios, de que Él nos ha escogido, no se desprende de los años que hemos venido a la iglesia. No se desprende de la familia en la cual nacimos. No se desprende ni siquiera de la buena doctrina que podemos profesar. La manifestación clara es el tipo de vida que manifestamos. Alguien que ha sido escogido por Dios ya no vive más como vivía antes. Y es lo que pasó con los tesalonicenses. Ellos se convirtieron de los ídolos muertos y mudos a un Dios verdadero. Por eso Pablo tenía certeza de la elección de esta iglesia. No solo tenemos la idea en nuestra mente de que somos hijos de Dios y por lo tanto escogidos. Vivimos conforme a esa realidad. Vivimos como hijos. Y escúcheme bien, no es que de manera espontánea vivimos como hijos. También tenemos que comprometernos con esa identidad. Porque aún lidiamos con la remanencia de pecado en nosotros, con el germen de pecado en nosotros, que se quiere manifestar precisamente en la vereda contraria, diciendo que no eres hijo, y nos está inclinando hacia el pecado. Entonces tenemos también que inclinarnos a la identidad, buscar la identidad de hijos de Dios y comportarnos como eso debe ser. Día a día batallamos, pues no somos perfectos. Muchas veces tropezamos con nuestros pensamientos, con nuestro vocabulario, con nuestras actitudes. Pero Dios en su gracia y misericordia nos da fuerza para ponernos de pie y para continuar. Si has creído en Cristo, escúchame bien, si has creído en Cristo, si has confesado tus pecados delante de Él y te esfuerzas día a día por ser un mejor discípulo de Dios, puedes estar seguro de tu elección. Ahora, si no has hecho nada de esto, si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, si no has confesado tus pecados y mucho menos te vas a esforzar por ser un discípulo del Señor día a día, entonces ven a las plantas del Señor hoy mismo. Ven a las plantas del Señor hoy mismo. No esperes en mañana. No hay nada que tú puedas hacer mejor en este momento de tu vida que entregarle tu vida al Señor Jesucristo. No hay nada mejor que tener una relación cercana y personal con el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y pasar de ser una criatura a pasar a ser un hijo gracias a la obra del Señor Jesucristo. Luego de esta afirmación de la elección, ¿no?, de la cual podríamos decir mucho más y estar predicando y hacer enseñanzas, pero no es el propósito principal de nuestro texto y de nuestra predicación esta mañana. Viene el verso 5, donde yo le he colocado la predicación integral del Evangelio. Parte diciendo Pablo, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. La palabra ¿por qué? Se relaciona con la certeza de la elección que hemos estado hablando recién. Pablo les había predicado a estos hombres, mujeres, a esta iglesia, el verdadero Evangelio. Uno que no llegó solo en palabras. Esta frase es singular. No está diciendo que no usó palabras. De hecho, está diciendo lo contrario, que utilizó palabras para predicar, pero no fueron solo palabras. La expresión incluye el hecho necesario de que el Evangelio debe ser predicado con palabras. Pero además agrega, sino también vino con poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Tercero, además avalado por un testimonio consecuente de los mensajeros. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos. Tenemos entonces tres características de la predicación integral del Evangelio que Pablo mostró y dio en la iglesia a los tesalonicenses. Tres componentes, tres aspectos que nosotros debemos observar. Cuando estos están presentes, las personas que responden en arrepentimiento y fe, podemos tener la certeza, como la tuvo Pablo, de que estas personas van a ser escogidas. Veamos cada una de estas. Dice, porque nuestro Evangelio no vino solamente en palabras. Como les dije recién, implica que es necesario que el Evangelio sea
predicado, expresado. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo muy temprano en su ministerio. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al final de Mateo, el Señor Jesucristo encomienda a sus discípulos también la misma tarea en Mateo 28, 19, 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Es evidente que no dice ahí literalmente que les prediquen, pero se incluye, ¿no? Si vamos a ser discípulos, lo primero que tenemos que hacer es exponer el mensaje del Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que hizo Pedro en su primer sermón en Hechos, capítulo 2, verso 14? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de conocimiento y presten atención a mis palabras. Entonces Pedro hace una exposición del Evangelio. ¿Y qué debe hacer la iglesia de hoy? ¿Qué debe hacer nosotros como iglesia local? Debemos también ser voceros del Evangelio, predicadores. Ya en cualquier área en la cual nosotros nos desenvolvamos, debemos llevar el Evangelio. Pablo y sus compañeros habían convertido el Evangelio en algo tan propio que el texto no dice solo predicamos el Evangelio, dice nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio, iglesia. Piensa conmigo un momento y hazte esta pregunta: ¿de qué es lo que tú hablas con más pasión? ¿De qué es lo que hablas tú con más interés? ¿En qué área los datos son para ti fáciles de manejar? Porque es algo que te llama la atención, que te absorbe de cierta manera. Eso es lo tuyo. Eso es lo que abunda en tu corazón y tu boca expresa. Ahora, de manera similar, pero mucho más trascendente, debiese ocurrir con nosotros respecto del Evangelio. Porque el amor que nosotros profesamos tener a Cristo, por la deuda eterna que con Él tenemos, este Evangelio, así como lo fue para Pablo, Silas y Timoteo, debe ser nuestro Evangelio. Más importante que cualquier hobby, más importante que cualquier profesión, más importante que cualquier deporte, más importante que cualquier cosa en la vida. Esto debe llegar a ser nuestro Evangelio. Tenemos entonces la necesaria proclamación del Evangelio en palabras, y dicho sea de paso, tu buen testimonio no reemplaza el anuncio del Evangelio, de la obra de Cristo. Tu buen testimonio puede abrirte la puerta para que alguien te pregunte: pero tú, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tú diferente a los demás? Y entonces ahí va a haber un espacio para que tú hables del Evangelio. Pero nuestro testimonio personal no salva a nadie. No salva a nadie. Sirve, ayuda, es nuestro aval. Pero que mi testimonio por sí sola no puede salvar a una persona. La predicación del Evangelio, sí. Romanos capítulo 10, verso 12 al 15 dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí entramos nosotros, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Estamos en tiempos donde se ha valorado mucho el carisma de las personas respecto de los que predican el evangelio. También en otros lugares un mal entendimiento, ¿no?, respecto de cómo se anuncia con decibeles muy altos, casi con gritos. Otros valoran el que el predicador, el comunicador sea chistoso. Me acuerdo hace un tiempo, cortándome el pelo, el chico que me cortaba me decía: oh, yo fui a una iglesia y era muy buena onda el pastor, contaba muchos chistes en la prédica. Y bueno, ahí conversamos mucho de religión con él también.
Y eso es casi una valoración positiva. No digo que de pronto en lo que uno está compartiendo respecto a la palabra pueda haber algo así, pero el problema es que más de la mitad son chistes, muchas veces. Y este es tiempo de compartir la palabra del Señor. No de compartir los chistes o lo que me pasó, mis anécdotas. No, de compartir la palabra del Señor. Lo que es importante, hermanos, es la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y los alcances que esto tiene para el hombre que cree y se arrepiente de sus pecados. Eso es el Evangelio. Y existe, como sabemos, este anuncio formal del Evangelio por parte de los que predicamos, los evangelistas. Pero también nos corresponde a cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, predicar el Evangelio en los lugares donde nos desenvolvemos a diario. Nuestros trabajos, nuestras universidades, nuestros colegios. Pedro también nos aclara esto. Y cuando Pedro está escribiendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, él no está hablando exclusivamente a pastores, predicadores o evangelistas. Él se está dirigiendo a iglesia. Y les dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Escuche bien, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Es una labor, es un privilegio, es un mandato que todos nosotros debemos obedecer. Lo segundo que Pablo menciona, luego de decir que era necesario el anuncio no solo con palabras, y aquí está el complemento, ¿no? Dice, sino también vino con poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. En Hechos capítulo 1, verso 8, vemos la promesa del Señor Jesucristo respecto de su iglesia. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es el itinerario de Dios el Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra, ciertamente. Pero para que la iglesia llevara a cabo esta misión divina, este encargo divino, y que nosotros debemos seguir cumpliendo, por cierto, necesitamos, no de manera alternativa, sino que necesitamos de manera imperativa en nuestras vidas el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada. Y yo pensaba en esto, hoy día, hasta la inteligencia artificial, si nosotros se lo pedimos, podría hacernos un buen resumen de lo que es el Evangelio. Y tú incluso podrías ponerle una voz a esa inteligencia artificial y podrías pedirle que lo hiciera como un predicador determinado y lo haría muy bien. Pero ¿qué es lo que esa inteligencia artificial no tiene? Y no va a tener jamás. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Ser habitado por el Espíritu Santo es una prerrogativa, un privilegio de los que creemos. De los que creemos. Pablo tenía esto. Sus compañeros tenían esto. Su proclamación en Tesalónica estuvo acompañada ciertamente con poder en el Espíritu Santo. Con poder en el Espíritu Santo. La pregunta, iglesia, es, ¿qué nosotros entendemos por poder en el Espíritu Santo? ¿Qué entendemos por poder en el Espíritu Santo? Mucho de tu respuesta en tu mente ahora tiene que ver con lo que tú has visto en las distintas realidades de iglesia en las cuales tú viniste a la fe, por ejemplo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer nuestro retrato respecto de esto según la palabra del Señor. ¿Hubo milagros extraordinarios, sanidades, liberaciones o algo similar en la experiencia de los tesalonicenses? Cuando tú registras el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que no hay eventos extraordinarios como los que yo mencioné recién. Pero ¿qué sí se registra? Se registra conversión genuina. Y parece ser una conversión genuina masiva. Porque Pablo da buen testimonio de esta iglesia de manera general. Una obra, una fe que obra, un trabajo en amor y otras características más que ponen a esta iglesia en Tesalónica como un modelo para nosotros. Es decir, cuando Pablo dice que se manifestó con poder en el Espíritu Santo, está hablando de que el carácter de estos hermanos fue transformado.
mucha emoción, saltos, desmayos, incluso descontrol. Así es que muchos quieren medir el poder del Espíritu Santo hoy en día. Cuanto más altos sean los gritos, los giros o el arrebato emocional, más poder del Espíritu Santo hay presente. Así muchos lo definen hoy. Pero el poder del Espíritu Santo, hermanos, nos lleva a parecernos más a Cristo. Nos lleva a manifestar el fruto del Espíritu. Los saltos son imitables, los giros son imitables. Hablar en otras lenguas es imitable. Pero el fruto del Espíritu es algo innegable. Es algo que permanece, es algo que está con nosotros siempre, no solo en las cuatro paredes cuando nos reunimos. Es algo que me acompaña en mi matrimonio, con mi familia, en mi trabajo, en mis estudios. El fruto del Espíritu es algo permanente. Es el sello de verdad. Es el sello de verdad en la vida de un creyente, de que es habitado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, hablando del poder de Dios, hablando del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación, para todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. No es poder de Dios para manifestaciones extraordinarias como las que yo antes mencioné. Es poder de Dios para salvación, para salvación. Pablo además añade que él lo hizo con plena convicción, una convicción donde no hay espacio a la duda respecto de la misión en la cual estaba él involucrado, llamado por Dios. Esta convicción es en primer término de carácter espiritual. Es Dios quien deposita esta convicción en la vida de los hombres. En la experiencia también de Pablo, su antes y después fortaleció su convicción. Pasó de ser perseguidor de la iglesia a un apóstol de Jesucristo. Vio a Jesucristo resucitado. Sin lugar a dudas, esa experiencia también fortaleció su fe. Y súmele a eso todas las vivencias que él tuvo. Definitivamente su convicción respecto del Evangelio y de lo que él tenía que hacer se fue fortaleciendo. Pablo no predicaba por si acaso. Él predicaba con plena convicción. Desde su conversión en adelante, sus experiencias no le debilitaron, sino que le fortalecieron en cuanto a su fe. Le hicieron un mejor mensajero. Le hicieron un mensajero más valiente, más comprometido. La pregunta para nosotros esta mañana, por lo tanto, es, desde que nos convertimos hasta este punto de nuestra vida, ¿hoy predicamos el Evangelio con más o con menos convicción? Porque lo que debiese pasar es que cuanto más tiempos estamos nosotros con el Señor, mayor convicción debiésemos tener. Mayor convicción debiésemos tener. Yo me acordaba de una canción que nosotros cantábamos, entiendo que aún se canta, pero que habla de esas convicciones que nosotros vamos adquiriendo en el tiempo. Han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Han venido vientos y tempestades, pero Dios todavía me ha guardado. Los años que estamos en la fe deben fortalecer nuestras convicciones. Y cuando nuestras convicciones son fortalecidas, debiésemos ser entonces mejores expositores del Evangelio, más capaces de compartir con menos temor, no por las experiencias ajenas que otros me han contado, sino por lo que Dios ha hecho de manera particular conmigo. El escenario de Pablo para mostrar su convicción eran las misiones, claramente. ¿Cuál es el nuestro? ¿Cuál es nuestro escenario que Dios nos da para mostrar nuestra convicción? Bueno, nuestra iglesia local, nuestras familias y nuestras vidas diarias. Cuando tenemos esta convicción dada por el Espíritu Santo y fortalecida por la fidelidad de Dios mostrada en nuestras vidas, nada ni nadie podrá hacernos retroceder. Nada ni nadie podrá hacernos retroceder. Es una convicción que crece, que se desarrolla, no que se debilita en el tiempo. Agrega más el texto, dice, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos.
da cuenta de que los tesalonicenses no solo escucharon una predicación fiel, poderosa en el espíritu y de convicción, sino que además vieron a Pablo y a sus compañeros, vieron en ellos un testimonio consecuente. Mostraron con sus vidas la verdad que exponían y los tesalonicenses lo pudieron apreciar. Esto es interesante y damos gracias al Señor. Hoy día con las comunicaciones, el internet, tenemos grandes expositores de la palabra del Señor, de los cuales a un clic nosotros podemos verlos. Gloria al Señor por ello. Pero gloria al Señor también por aquellos que solamente llegan a ser conocidos en sus iglesias locales. No tienen la fama de los grandes predicadores, pero son estos predicadores desconocidos los que están viviendo un testimonio consecuente frente a sus congregaciones. Porque al predicador de internet tú nunca le vas a llegar a conocer. Pero si tienes un hombre que no conoce a nadie frente a ti y que está en un intento genuino por vivir como un real discípulo del Señor. Aparece este ingrediente que una y otra semana aparece, ¿no? El ingrediente del amor en la ecuación de la iglesia. Pablo no se movía por motivaciones incorrectas, él lo hacía por amor. El amor recibido en Cristo debe ser canalizado para ser mostrado a otros. Pablo lo hacía a través de su ministerio y lo mismo debemos hacer nosotros en el servicio a Cristo por amor. Cuando todo esto ocurre, mire todos los componentes de una predicación evangélica integral, puse yo, ¿no? Hay una predicación evangélica poderosa, con poder del Espíritu Santo, con certeza, con un testimonio consecuente y motivado por el amor, todo según el diseño de Dios. El Señor, amados hermanos, no solo obra en las grandes multitudes o en los grandes auditorios. Dios obra un corazón a la vez. Dios puede obrar donde hay 10 personas o donde hay 1000 personas. Dios puede obrar en una iglesia como IBCJ, que muchos conocen los que están acá. El pastor Sugel Michelén es pastor allí. O una iglesia como la IBI, del pastor Miguel Núñez. Hay más pastores, pero son los más conocidos. Y también Dios puede obrar en una iglesia local que se reúne en una pequeña sede vecinal. Dios no hace esa discriminación que hacemos nosotros los hombres. Esa obra es importante, pero esta también lo es. Y Dios obra entre nosotros. Y quiere seguir obrando, llevándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Finalmente, verso 6, los que reciben el Evangelio. ¿Cómo se hace evidente la obra de Dios? Mira lo que sucede. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dos cosas al menos. Llegaron a ser imitadores y recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Lo primero, llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una frase que también Pablo ocupó en 1 Corintios 11:1. Aquí esta frase no es soberbia, ¿no? No es, sino por el contrario, es la frase del siervo que quiere servir como ejemplo a otros. Pablo no está diciendo, mírenme a mí, yo soy la gran cosa. No, nosotros estamos imitando a Cristo. Imiten ustedes a nosotros. Pablo sabe el comportamiento de los tesalonicenses. ¿Cómo lo sabe Pablo? Gracias a un informe que Timoteo llevó. Primera de los Tesalonicenses 3:6. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros. ¿Se da cuenta? Él había ido primero con los tesalonicenses y ahora vuelve. Y nos ha traído buenas noticias de su fe, amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a ustedes. Por eso el apóstol Pablo sabe del comportamiento de los tesalonicenses. Y concluye directamente al tener este informe de Timoteo, que ellos le estaban imitando como su equipo y él mismo imitaba a Cristo. Se habían transformado, el apóstol Pablo, en ilustraciones de carne y hueso para esta iglesia. Las ilustraciones, me explico para los que no lo saben, son esas anécdotas, historias que a veces uno ocupa en una predicación para poner un ejemplo, ¿no? Pero yo hablo aquí de ilustraciones de carne y hueso, es decir, Pablo y su equipo fueron delante de los ojos de los tesalonicenses ejemplos que los hermanos pudieron ver
Por lo tanto, las ilustraciones de carne y hueso son aún más trascendentes que las que nosotros utilizamos en las predicaciones. Pablo les predicó, pero no solo les predicó, sino que los tesalonicenses vieron el comportamiento de Pablo. No escucharon solo doctrina, tuvieron la oportunidad de ver cómo Pablo manifestaba esa doctrina en la práctica. Primera los Tesalonicenses 2, 5 al 9 nos habla de esto. Porque saben que nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho, Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Eso fue lo que los tesalonicenses pudieron ver en la vida de Pablo. No solo fueron buenas charlas de doctrina o del Evangelio mismo, fue la manifestación del Evangelio vívido en sus vidas. Los líderes de la iglesia ciertamente tenemos este gran desafío de ser ilustraciones para las congregaciones que Dios nos ha permitido liderar, pastorear. De eso da cuenta 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito, cuando nos hablan de los requisitos de los obispos. Eso es innegable. Pero el resto de la congregación ¿no tiene también el mismo desafío? Claramente sí. De hecho, el propio texto nos lo responde. Dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. El estándar no es solamente para los pastores. El estándar, hermanos, es para toda la iglesia de Cristo. No es solo para Pablo, no es solo para los pastores, es para la iglesia de Cristo. Debemos crecer como imitadores de Cristo. Mientras estamos en el camino, nuestro carácter debe santificarse, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, todo lo que somos debe imitar la verdad de Cristo. Un hermano puede llegar a ser un ejemplo, a imitar en algún aspecto, ¿no?, de la virtud cristiana, pero no somos perfectos. Todos y cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, estamos en proceso, estamos siendo moldeados, somos barro en las manos del alfarero. Así que cuando ese hermano que tú tienes como ejemplo te falle en algún aspecto, porque vamos a fallar, tú no lo taches. No sirve. No, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que no damos el ancho, estamos en carrera. Estamos en carrera. Insistimos en el camino. Y si tienes un hermano que te es ejemplo, imítalo. En lo que él está reflejando a Cristo, imítalo. Y por otro lado, ¿eres tú imitable en algún sentido según el carácter de Cristo? ¿Estás imitando a Cristo en algún aspecto de tu vida? Persiste en ello. Y si puedes reconocer en otras personas, aspectos imitables del carácter de Cristo, pues imítalos. Alguien podría decir, me parece una buena idea, pastor. Voy a empezar a imitar. Conozco un hermano que es paciente y yo no soy paciente. Conozco un hermano que es generoso y yo la verdad soy un poco apretado. Voy a empezar a imitar esa generosidad. Se me ocurrió una, pero no la voy a decir. Me parece una buena idea. Lo voy a empezar a practicar, pastor. Pero hoy día tengo algunas cosas que resolver en mi vida. Las condiciones para seguir creciendo a la imagen de Cristo y ser imitador no están dadas hoy. Tengo muchos problemas, muchas dificultades. Entonces, cuando amangüe la tormenta que estoy viviendo, me voy a comprometer a imitar a Cristo, a imitar a mis hermanos que dan buen ejemplo. Observen lo que hicieron los tesalonicenses. Habiendo recibido la palabra y siendo imitadores de Pablo y sus compañeros, en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? En medio de mucha tribulación, las condiciones para los tesalonicenses imitar a Cristo y seguir buenos ejemplos
no eran las ideales y generalmente no lo son, pero ellos no vieron la tribulación como una justificación para dejar de crecer. Por el contrario, supieron que con mayor razón necesitaban la palabra de Dios para ser fortalecidos. Cuando los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos para servir a Dios, sus amigos y sus familiares se enojaron, les persiguieron, dice un comentarista. Sin duda, algunos perdieron su trabajo a causa de la nueva fe. Así como los judíos inconversos persiguieron a los creyentes de Judea, los gentiles incrédulos persiguieron a los tesalonicenses que creían en Cristo. La fe siempre es probada y la persecución es una de esas pruebas. No esperemos condiciones ideales para crecer, hermanos, para madurar, para imitar a Cristo. Por el contrario, recibamos la palabra de Dios sin importar la situación en la cual estamos hoy viviendo. Y sea intencional en ello. Escúcheme bien. No negocie la edificación por la recreación. No haga ese mal negocio de sustituir la edificación por la recreación. Lo que más necesitamos en medio de la dificultad no es recreación, no es evasión. Lo que más nosotros necesitamos en medio de la tribulación es el maná del cielo, es la palabra de Dios, es la luz en medio de las tinieblas, la luz en medio de tu oscuridad. Es eso lo que tú necesitas en medio de tu tribulación. Los tesalonicenses lo entendieron muy bien y es necesario que la iglesia de este tiempo también lo entienda. El mundo nos dice, no, si estamos en problemas tenemos que relajarnos, tenemos que hacer otras actividades. Lo que nosotros necesitamos, iglesia, es palabra de Dios en nuestras vidas. Ese es el alimento espiritual que de verdad nutre. No digo que tú no salgas, que no hagas cosas, sí, pero digo que tienen que hacerse con prioridad. Y Dios en nuestra agenda debe ser el primero, no el tercero, el cuarto, no, debe ser el primero. Por lo tanto, si tú tienes dos actividades, para hacerlo aún más gráfico, si tienes dos actividades, una que es la oportunidad de ser edificado, de recibir palabra del Señor, de recibir aplicaciones que compartimos los miércoles, por ejemplo, o una actividad con las mujeres, y tienes otra al lado, que es recreativa. Lo que tú quieras, cualquier hobby que tú hagas. Jugar fútbol, hay algunos que incluso aún juegan con consolas y son ya viejos, pero siguen jugando con consolas. Lo que sea. Si tú tienes dos cosas allí, tienes que escoger de manera espiritual. Y escoger de manera espiritual es escoger lo que te edifica, lo que te fortalece. Porque después nos preguntamos, pero es que no salgo de esta situación. No tengo nuevas fuerzas. Como que todo sigue oscuro. Pero ¿te estás alimentando de la palabra del Señor? ¿Estás oyendo la voz de Dios? Cuando tú peor te encuentres, es cuando más necesitas de la palabra del Señor. Siempre la necesitamos. Pero cuando más oscuro sea el panorama, ciertamente más necesitamos de la palabra del Señor. La tribulación tiene el potencial de deprimirnos, de aislarnos, de cerrar nuestros sentidos para recibir la palabra. Cuando estamos en ese escenario, estamos mordiendo el anzuelo de Satanás. Él nos está guiando hacia donde Él quiere ponernos. En la tribulación, en la angustia y en cualquier tipo de dificultad que tú enfrentes hoy, lo que más necesitas es la palabra del Señor. Es esta la que te va a fortalecer. Es esta la que te va a dar el orden de la perspectiva que necesitas. Cuando estamos en tinieblas, cuando estamos en problemas, perdemos la perspectiva, hermanos. Pero la palabra del Señor renueva nuestro entendimiento y nos permite retomarla una vez más. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, y mira, con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra en medio de problemas, de dificultades, pero con gozo. ¿Cómo es posible eso? Porque no es un gozo que fabricamos nosotros, no es un gozo artificial, es gozo del Espíritu Santo. Dice un comentarista, este gozo dado por el Espíritu es completo y envuelve a todos
con su presencia y los sustenta en medio de las persecuciones y el dolor. Es un gozo al que no afectan las circunstancias. Como dice el texto, es gozo del Espíritu Santo. Es un gozo sobrenatural. Los tesalonicenses no se mentalizaron en enfrentar la tribulación con gozo. Fue un fruto natural de la vida espiritual que ellos tenían. En lugar de poner su atención en la tribulación, ellos pusieron su mirada en la palabra del Señor. Cada cristiano enfrentó, a lo mejor algunos de ustedes se están enfrentando, y si no, vamos a enfrentar mañana problemas, dificultades, tribulaciones. Que esto, hermanos, no nos quite la bendición de recibir la palabra. No solo eso, sino que nos dice que tenemos la posibilidad de hacerlo con gozo del Espíritu Santo. Lutero dijo, si Cristo llevó una corona de espinas, ¿cómo habrían de esperar sus seguidores solamente una corona de rosas? El Señor fue coronado de espinas. ¿Qué nos espera a nosotros entonces? Que el dolor no nos sorprenda, pero aún en medio del dolor, Dios nos provee de gozo, de una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. MacArthur dice, la simple alegría humana morirá bajo la persecución. El gozo del Espíritu la trascenderá y aumentará. Somos elegidos por Dios, demostrémoslo en nuestra cotidianidad. ¿Lo haremos de manera perfecta? No, pero a cada caída nos sobrepondremos y nos pondremos de pie en arrepentimiento para seguir a la meta, parecernos más al Señor Jesucristo. El Evangelio siempre, la predicación del Evangelio tiene estos componentes que compartimos hoy, ¿no? Siempre va acompañado de poder del Espíritu Santo. De hecho, es el Espíritu Santo el que convence a las personas de pecado y el que cambia a las personas de verdad. Debemos nosotros predicarlo con convicción y también ser un testimonio consecuente. Finalmente, debemos ser imitables. Piensa en esto, usted debe llegar a ser un cristiano imitable. Pero dice, yo no soy pastor. No, tú tienes que llegar a ser un cristiano imitable. Hay personas que te están mirando. E imitar también a otros creyentes más maduros. ¿Cuál es el medio para crecer? La palabra del Señor. Y no hay situación ni condición que nos impida el seguir siendo alimentados, nutridos por la palabra, incluso en los peores momentos de nuestra vida. Damos gracias al Señor esta mañana. Le invito a que nos podamos poner de pie para orar también. Oremos al Señor, iglesia, cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Nos da la oportunidad de recibirla. Y es siempre un alto honor poder vincularnos con ella de esta manera. Ahora te pedimos que tú nos ayudes a ponerla por práctica. Los datos, la información no es tan difícil de manejar muchas veces, pero que esa información se vuelva en nosotros práctica, eso sí demora un poco más. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a correr esta carrera, a poder, Señor, crecer y madurar y manifestar también tu Evangelio, compartir el Evangelio y todos estos aspectos que hoy hemos revisado en esta enseñanza. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.